Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Bueno, creo que este es el primer capítulo de la temporada en que vamos a estar Majo, Mapis y yo hablando de un tema que creo que a todos nos ha pasado por la cabeza y que siempre está presente, pero que a veces uno no se detiene a conversarlo, y es el descanso. O sea, aquí en Las Conflictuadas hemos hablado del trabajo, de los espacios espirituales, de, bueno, no sé, de muchas cosas, y no nos hemos parado en ese tema que sabemos que muchas veces causa depresión, cansancio crónico, burnout, bueno, un montón de cosas que están completamente relacionadas con el trabajo, y que no hemos hablado mucho del antídoto, que es ese descanso que muchas veces también está ligado en lo que Dios busca para nosotros y en lo que la misma Biblia también nos llama a hacer en nuestro día a día. Entonces, pues muy felices de estar aquí hoy con ustedes, las tres conflictuadas, y bueno, listísimas, Mapis y Majo, para empezar a hablar de este tema que lo hemos hablado muy detrás de bambalinas, pero ya hoy en verdad es aquí grabando. Qué rico estar aquí. Ay, sí, la verdad, este tema me parece clave porque en toda la temporada, de una u otra forma, ha venido saliendo mucho como el otro lado de este tema, que es la obsesión que tenemos en este momento de la cultura con la productividad, ¿no? Entonces hemos venido hablando de cómo eso está en la IA, cómo eso está en un montón de dinámicas del día a día, que estamos como en lógica de optimizar, de hacer más cosas, de mejorar, pero está muy ligado a hacer, 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 hacer. Y hoy queremos hablar de cómo se puede vivir el no hacer tanto, sino más bien descansar, que yo creo que a muchas personas es algo que nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que me di cuenta de esto de manera como más fuerte en la pandemia, cuando había momentos como de, en verdad, en el fin de semana, como no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que me parece clave que podamos hablarlo y pues entender cómo, obviamente, como siempre en las conflictuadas, esto está ligado a nuestra fe, ¿no? Que no se trata de una cosa de descansar por descansar, sino qué sentido tiene mucho más profundo, teológico, espiritual, el poder descansar. A mí también me parece muy loco que esto siempre lo decimos, pues cuando nos pasa, como que hay temas que terminan siendo también muy aplicables a momentos de nuestra vida, o sea, como que escogemos un tema, pensamos que es importante, pero es muy loco que en el momento en que lo vamos a grabar o al momento en el que vamos a hablar de eso, como que llega como, ay, sí, tenemos que hablar de esto porque Total. en nuestra propia vida también estamos como luchando, digamos, con el descanso, con el exceso de trabajo, o con, bueno, cualquiera de estos temas. Sí, 100%. Yo Totalmente. creo que eso nos pasa demasiado, como que si llega en momentos que nosotras necesitamos también hablar de eso. Em, entonces yo quisiera empezar por preguntarles, eh, ¿cómo sienten ustedes como esta presión de la inmediatez en sus vidas? Y si sienten que hay como alguna relación o reflexión que hayan hecho, como de si hay una conexión entre la sensación de inmediatez y productividad con la falta de descanso. Total, absoluta. Y creo que es por la yo o sea, la pensé de inmediato, pero por la tecnología. O sea, creo que es, Right. sí, o sea, es algo que no es, o sea, surgió por la tecnología. Como que nadie está hablando con una amiga que me contaba que, pues, el abuelo tenía negocios, y que entonces, claro, ellos tenían muchos negocios con Alemania, y tenían que mandaban cartas o mandaban, pues, comunicados, y no podían hacer nada hasta esperar la respuesta, y la respuesta podía demorar 3 días. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues, esperar. Entonces, era como, bueno, pues, de alguna manera podían pensar en otras cosas, tenían como otros temas. En cambio, uno ahora manda un WhatsApp, un email, una llamada, y es ya. Y si uno no responde a tiempo,
pues puede haber ahí como, ¿por qué no estás respondiendo? ¿Qué está pasando? Entonces empieza a haber ese tema de, tengo que responder ya, tengo que estar pendiente, pues tengo que hacer esto ya, tengo que entregar esto ya, la IA, uno ya sabe, entonces el jefe ya sabe que uno puede hacer las cosas mucho más rápido porque no las has terminado, porque no las has entregado. Entonces todo se vuelve como un bololo impresionante. Así pensando en eso también, hace poquito hablaba con una coach de temas laborales y entonces ella me hacía caer en cuenta como que antes el correo institucional dentro de las oficinas era un señor que llevaba el correo, o sea, que entre las áreas de la oficina, si la oficina era muy grande, se Ah, mandaban como los memorandos o la información como que necesitaban mandar. claro, Entonces Claro. el mensajero wow. llegaba por la mañana y entregaba pues lo que venía de afuera, pero también recogía pues lo que va para afuera, pero lo que va también como al interior de la oficina y iba Adentro, como por ahí entregando pues la información que se tenían que mandar dentro de la total. organización. Y ahora es simplemente mandar Ah, un correo como no sé quién cita o no sé quién citó, mira, esto es lo que necesito o así estamos o no sé qué. Entonces sí es eso sí es muy, muy muy loco. loco como y a mí, la verdad, sí, en este momento, por tema laboral que estoy atravesando, como que sí me ha hecho, pues, cuestionarme mucho como la forma como trabajamos, porque a mí me parece que a veces pasamos como de extremo a extremo, ¿no? Ojalá para llegar al punto medio, pero siento que, bueno, antes había estas formas con mucho tiempo, con paciencia, con métodos, digamos, más largos, y ahora todo es rapidísimo y si uno un poco levanta la mano a decir como me estoy ahogando, como que se va al extremo de, ay, es que las nuevas generaciones no aguantan nada, como, ay, es que son, Total. como no saben qué es el estrés o no pueden manejar. Y es como que creo que también, pues sí, la tecnología también creo que el sistema, y no porque tenga algo en contra, pero también creo que el sistema de productividad que tenemos nos ha metido en una carrera muy loca, en donde ni siquiera hay tiempo para cuestionarse si la manera como lo estamos haciendo es buena, es mala, es regular. O sea, como que Total. nos metió en un acelere y como que nadie para pensar como, esperen, esto sí será la mejor manera, o pues no nadie, seguramente hay alguien, y por eso estamos hablando de esto, pero sí siento que el sistema de trabajo también nos metió sí, en una carrera a veces un poquito difícil de cogerle el ritmo, De salir Sí, y también. es que de yo creo salir. que hay varios factores del momento de la historia en el que estamos viviendo, y es que estamos primero en el momento de la historia en el que ha cambiado más todas las formas de vivir como las conocíamos, de forma más rápida. Entonces, cosas que nosotras vivimos en el colegio, que eso uno pensaría es como ayer, o sea, es algo hace, digamos que un tiempito, pero no tanto, ya es otro mundo totalmente distinto. O sea, uno ver una película de los 2000 y uno siente que eso es otra época completamente distinta. Yo veo mucho en las películas, justamente como más viejas, cuando hay escenas tipo en transportes, en momentos de esperar, ¿no? Como literal que la gente tiene que esperar, Filas. que las Sí, personas total. estaban como sentadas, tomando su café, de pronto leyendo un El libro. libro, pero mucha Mm, gente estaba simplemente sentada. Hoy en día todo, o sea, en las series, películas y en la vida real, obviamente, uno ve que todo el mundo está pegado al celular. Y en el al celular, celular o viendo total. TikTok, Instagram, pero también como en una noción de productividad, de voy respondiendo el correo que me llegó, voy mandando el mensaje, voy anticipando, voy planeando, voy haciendo la lista del mercado, voy haciendo la reflexión del día, voy leyendo el evangelio. O sea, es que incluso aunque no sean cosas malas, puede ser todo bueno en teoría, es una noción de no puedo parar, porque si paro, estoy desaprovechando el tiempo, si paro, no estoy siendo lo suficientemente productivo. Entonces yo creo que está muy ligado y también desde mi posición personal de cómo soy, mi personalidad, Mm, es muy como de autoexigencia, o sea, también como de, si descanso, entonces estoy dejando de hacer otras cosas
y por Total. ende no lo estoy haciendo tan bien. O sea, para mí está muy asociado con eso, honestamente. A ver, lo he ido cambiando y creo que afortunadamente hoy en día como que me permito descansar un poquito más. em, y otro tema que queremos hablar después, que es el mindfulness, pero como que ese tipo de cosas a uno lo ayudan y orar también creo que a uno lo ayuda. Pero a mí sí me pasa en una misa, por ejemplo, muy larga entre semana, que yo ya siento que estoy perdiendo el tiempo. O Total, sea, total, total, como que yo total. digo, pero el padre, ¿por qué está tan demorado? No sé qué, y es como, pucha, uno debería Y poder estar sí, ahí, como permitirse estar y ya. total. Sí, y como que siento que el mundo te vende que pues tienes que ser así, como para ser productivo, lo que tú dices, pero a la gente como que la lleva más suave, como que entonces no encaja en este mundo en el que, o sea, tienen que tener otra profesión, otras como áreas de experiencia, pues sí, como no puede ser como financiero y vivir una vida como más tranquila, o sea, como que siento Así que no, además te de acuerdo. imponen como unos roles, como que si tú quieres vivir una vida más tranquila, más desacelerada, no, tú tienes que ser profesor de yoga o no sé, me estoy inventando, pero Sí, como ya es que un te ponen extremo. como a, sí, estoy dando Sí, ejemplos sí, así sí. súper No, 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 radicales, pero siento pero que no es tan absurdo. O sea, es extremo porque así pasa en extremo. O sea, entonces si tú quieres ser Total. financiero, tienes que vivir una vida Súper pues loca. extrema, y ir a loca ver las 1000 y fiestas, ir a los restaurantes y estar con los 1000 clientes y trabajar 20 horas al día y solamente dormir 4, pero todo está bien y quién entonces sabe pues qué yo no quiero consumes para ser poder financiera. mantener todo. Pero yo sí me pongo a pensar, yo no, pues no me siento atraída por ese mundo, pero yo digo, ¿y si yo me sintiera atraído, pero no quiero vivir así? O sea, ¿se puede? O sea, ¿es incluso una opción? Total. No sé, no lo Yo sé. creo que no. Creo que también es, pues creo que no en las ciudades grandes por lo menos. Yo he escuchado como que hay muchas tendencias como de pueblos, eso tiene un nombre, se me olvidó, pero como de pueblos lentos, donde el pueblo Mm. se empieza a caracterizar por tener una vida despacio. Entonces la gente va y se toma un café y no es que te entreguen el café a los 5 minutos, no, la señora prepara el café, prepara el pan, te lleva el pan y el café, media hora. Pues, pero son lugares específicos que tú tienes que ir allá como a, pues como a estar como intencionalmente, no es como, ay, así voy a contar todo eso en Bogotá, pues probablemente no es la ciudad como para eso, y que uno también encuentra ciudades que son mucho más rápido que otras, o sea, uno va a Nueva Ah, York no, y uno total. siente ese ajetreo y es como el New York Pace y hay que caminar rápido y tienes que moverte y tienes que andar y porque todo el mundo está en esa onda. Entonces sí es muy impresionante. Yo ahí quería traer a colación un tema que también un tiempo, una vez hablaba con un amigo y es lo adictivo que es entrar en esta cultura. Entonces él me decía Ujú. que él trabajaba en consultoría y que a él le exigían que tenía que responder los correos de los clientes lo más rápido posible. Y que después él se puso a hablar como con el jefe y el jefe le decía, es que eso es para nosotros un valor agregado porque el cliente se vuelve adicto a la respuesta rápida. Entonces él sabe que nosotros le vamos a responder en menos de media hora. ¡Ah! Entonces tú ¡Qué tienes que estar miedo! pendiente del celular. Entonces yo era como, Dios, claro, o sea, si tú estás acostumbrado a que te respondan ahí mismo y no te responden, pues uno empieza el desespero. Dice, no vio el mensaje, algo le pasó, algo está grave, la respuesta va a ser no, o cuando uno manda un mensaje que uno quiere, está muy ansioso por la respuesta, entonces entre más tiempo pasas como, Dios mío, lo hice mal, la embarré, y pues de pronto no, la persona estaba dormida o la persona estaba en misa o estaba en el baño, o sea, normal. Entonces como que sí es un tema que pues yo a veces también me quedo pensando, digo, pucha, uno es muy adicto a esa respuesta rápida y a dar la respuesta rápida, porque uno quiere como mostrar que está ahí entregado. Total, y yo creo que, a ver, si vivimos en esa dinámica y con todo esto que hablamos, creo que queda más que claro y sería muy difícil poder contradecirlo. Si hay alguien que sea capaz, pues nos puede mandar el material que considere. Pero yo creo que es un hecho que vivimos en un momento de la vida como en total inmediatez, productividad, estar corriendo. Lo más fuerte es que uno ve que la gente, uno ve y uno siente en su propia vida que eso no está bien, o sea, no trae bienestar. La gente se estresa, la gente se Total, enferma, la gente tiene supero. ansiedad. Entonces, no es como, ah, listo, es que eso lo hago mucho pero igual estoy bien. Yo creo que es decir, es una mentira
que eso Sí, está bien. O sea, está total, tan porque es mal que que hay gente que para poder llevar ese estilo de vida tiene que meter cocaína. O sea, eso es como literal. muy fuerte, pero literal es la manera de poder Pero mantenerlo es, y eso no Porque está bien. hay gente que no se enferma ni nada, pero es simplemente el no tener tiempo para nada más, eso ya Está está mal, mal, pues, o sea, como total. que no Porque es te que tienes que estar muriendo para que eso esté mal. cómo se yo, organizan yo las quiero, prioridades de la vida si no hay espacio para moverlas. O sea, no hay espacio para abrir espacio a lo que más importa. Y pues uno como católico lo siente mucho con la oración. O sea, yo les juro que si yo voy a misa, o sea, intento ir a misa todos los días, entonces ese es como mi espacio. Pero si además me pongo el propósito de rezar un rosario diario y tener un rato de oración, yo siento que ya, pucha, estoy dedicando demasiado tiempo. Y es como, no, pero si eso me importa y en eso quisiera dedicar el tiempo. Eso es como 1 hora y media, pues, de un día. Y 1 hora y media de ya es 24 demasiado. horas, total. Yo ahí quiero sacar un tema repolémico que a mí me está dando vueltas en la cabeza. Yo voy a poner aquí nombres de una vez y si alguna vez nos escucha, ojalá, porque significa que está escuchando contenido católico. Y es en LinkedIn, pues yo sigo mucho a Daniel Bilbao, ¿no? Que es este man que hace muchos temas como de Sí, sí sé quién es. startups Ahora y, el hermano bueno, también y empezó a Andrés hacer, Bilbao, los dos que sí. son súper, o sea, súper startups, trabajo y entreguemos todo y Ajá. demos todo y estamos dándolo todo. Y en esos días él puso un post que decía como el work-life balance, como el balance entre la vida y el trabajo, es una falacia, es gente que no está entregada como al trabajo del todo, que no está motivado con el trabajo que hace. Y a mí eso me ha generado como mucha confusión. Pues porque yo decía, sí, uno cuando trabaja quiere dar lo mejor de sí, completamente de acuerdo, pero uno también quiere sacar tiempo para las cosas que le importan. Estoy pensando, pues, digamos, no sé, él, por ejemplo, tiene hijos, tiempo para su esposa, tiempo para sus hijos, tiempo para estar, y yo lo ponía también en términos católicos y era como tiempo para estar con la familia. Pero uno también quiere que a la empresa le vaya bien, porque es que uno sabe que uno vive en un mundo en el que, pues, si la empresa no le va Es bien, pues, de así, qué vive, de qué claro. come, pues, normal, o sea, es lo básico. Pero hasta qué punto debería uno estar metido en esa dinámica. Y me pareció muy, muy impresionante. Ahora, él después como a la semana, como que le dieron mucho palo en ese comentario, puso otro post y dijo como yo me quiero aclarar, no significa que yo no saque tiempo para mi familia, no sé qué. Pero me dejó como muy impactada porque era como, bueno, ¿qué es esta obsesión de la sobreproductividad? Y entonces que si uno no entrega y que si uno no hace y que si uno no dice, Pero ¿saben ¿en qué me en parece qué loco en entra? eso que dices tú? En que, o sea, yo pensando acá mientras tú hablabas, como que yo siento que la gente de antes igual sí se la pasaba mucho trabajando, como que Mm. el trabajo le daba como mucha, o yo lo veo en mis ancestros, en mis generaciones mayores, pues como que el trabajo les daba full significado, lo cual no está mal, obviamente, o sea, está bien, pero, o sea, todo giraba alrededor del trabajo y ahora siento que es aún más loco porque entonces uno tiene que ser hiperproductivo en el trabajo, pero además ser muy buen amigo, pero además tener una vida fit, pero Sí, además tener momentos de oración, mindfulness, relajación, lo que sea, pero además cocinar, ser un adulto más o menos funcional, o sea, y uno es como, ¿en qué momento y con cuántas horas? El otro día, Sí. ayer estaba hablando con una amiga que me decía, yo le he rezado mucho a Dios para que me dé más horas al día, pero no, creo que es imposible yo, imposible. Sí, Eh, no, no va a y pasar. es como no va a pasar. Y entonces, ¿cómo? Y creo que aquí viene una pregunta también importante y es que Majo un poco la ponía sobre la mesa o es algo así parecido como cómo priorizo y además qué virtudes debo fomentar en mí como para vivir de una manera santa, pues para ponerlo en esos términos, o sea, de una manera buena de la vida que quiero vivir o a la que estoy llamada a vivir por Dios. O sea, es esta locura, ese frenesí a lo que me llamó Dios a la tierra. O sea, creo que es una pregunta que pues yo no necesariamente me la he hecho así, en esos términos, como cuál es la vida que Dios quiere que yo viva Viva, sí, el y estilo de vida. el estilo Ujú. de vida que Dios quiere que yo viva y cuáles son las virtudes entonces que tengo que fomentar en mí para vivir ese estilo de vida y para no dejarme arrastrar por la locura, sino como un poquito verla como con perspectiva, como que como total.
Sí, yo hay algo que he pensado en esto últimamente, y ahora me estoy leyendo un libro sobre Marie Curie, la científica que se Ah, ganó chévere, Nobel de Ciencia y de todo, De súper crack. ciencia. ciencia. Y como que ahí dicen que ella era adicta al trabajo, o sea, que casi ni Ah, comía, sí. que vivía clavada. Y yo creo que muchas cosas de la humanidad han sido impulsadas por personas que tienen cero balance de vida, que nunca descansan, pero yo pienso mucho como Dios, gracias, pues porque han existido personas así, porque creo que muchas cosas de la humanidad se las debemos a personas así. Mm, Pero si todo el mundo viviera así, pues yo creo que perderíamos como la esencia y el llamado al estilo de vida que está detrás de el cristianismo y como de lo que nosotras creemos. Pero también, o sea, como que agradezco a las personas que sí han sido así. O sea, es raro. Total. O sea, como que sí, no sé, ahí me conflictúa. Y otra cosa que he pensado mucho es en el proceso que hemos estado de intentar leer la Biblia, que no hemos hablado de eso, ¿saben? Deberíamos hacer un episodio como de cómo nos ha Por ido favor, leyendo la no. Biblia. A ¿No? mí me ha ido, oiga, No me ha pasado todavía. unas cosas súper locas. No, yo sí he estado súper juiciosa Yo y ahí ha voy, sido o súper sea, guau. no la más juiciosa de la vida, pero sí, ya creo que casi todos los días estoy leyendo, así sea un poquitico. Oigan, y me Por favor. impresiona demasiado, como en lo que he estado resaltando más, es que narran hechos de Jesús, así sea como una cosa súper chiquita, y casi todo lo que termina es en Jesús eh, terminó, los curó y Retiró. Retiro a se retiró descansar. y se fue a descansar y se fue a la montaña. Entonces es como que Jesús casi siempre después de hacer cualquier cosa importante se retira, ¿saben? Como en silencio. Y eso me ha hecho pensar mucho como, o sea, claramente el estilo de vida tenemos que encontrarlo en Jesús, o sea, ahí están las claves. Em, y él lo hace demasiado y no sé, como que uno debería tener más espacios de ese estilo para descansar, porque es que además en la Biblia se dice mucho que Jesús se cansó, como que Jesús estaba cansado, Jesús estaba agotado, Jesús tenía hambre, No, y en Jesús The tenía Chosen sed, se ve demasiado. O y como sea, la necesidad que él tenía constantemente de descanso en físico y espiritual, ¿no? Porque era como un retiro de necesito ahora solamente hablar con mi padre. Entonces, eso es algo que también me ha impresionado mucho y creo que da muchas pistas de ese estilo de vida que yo deberíamos tener un poco más. estuve justamente hablando con un padre de esto, porque yo también soy muy dada a hacer, 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 hacer y como que no parar. Mm, Y el padre me decía como, más allá de la oración, más allá de todo, como destina un tiempo del día laboral, o sea, me dijo laboral a pensar de verdad. Y eso es apagar el computador, apagar el celular y sentarte a pensar de lo que estás haciendo. Porque es que si no, mm. entonces, ¿cuándo Una piensas? máquina. Porque estás haciendo y estás respondiendo correos y estás respondiendo mensajes y estás haciendo presentaciones y estás teniendo reuniones. ¿Y cuándo estás pensando, Andrea? Y fue como, wow. Es difícil porque siento que también es, o sea, uno está inmiscuido en un espacio donde uno como que ve todo el mundo trabajando y entonces uno quiere como que también ser productivo y que la gente lo vea a uno que uno está trabajando y dando lo mejor, pero ¿qué pasa? El pensar es un espacio de quietud, pues, o de esparcimiento, uno no piensa haciendo, a menos que esté haciendo algo muy automático, pues como muy, Ujú. no sé, pintándose las uñas, uno piensa, ¿no? Como, o Sí, peinándose, sí, uno sí, piensa, algo que pero no no necesitas respondiendo un tanta. correo. Sí. Exacto. Entonces, no Yo sé, como que es un tema ahí como que me dejé pensando ese tema. sí están heavy las preguntas, como que quedan al final de todas. Estos son puras reflexiones, pero yo, digamos, pensando en la pregunta sobre las virtudes, obviamente tengo una menos favorita y es una que me cuesta muchísimo, que siento que puede ser una que le cuesta a muchas personas y es la paciencia. Y últimamente he leído mucho sobre la paciencia y creo que Santa Teresa y Tao, Santa Teresa, alguna de las dos, que dice, la que dice que la paciencia todo lo alcanza. Yo siempre me Mm. confundo entre todos, pero esas dos santas más, porque se llaman muy parecidas. Em, y ellas, alguna de ellas, dice, la paciencia todo lo alcanza.
y a mí me ha parecido como que he pensado y he rezado mucho alrededor de la paciencia y es muy fuerte, o sea, como que es tan fuerte que implica mucha fortaleza también como virtud, o sea, no la fortaleza de ser fuerte así como uno piensa, sino la fortaleza de resistir a veces, como de resistir la tentación a caer en ese Mm. mundo acelerado, de resistir que las cosas no pasen como uno quiere que pasen, como el saber esperar, porque pues uno confía en Dios y entonces uno sabe esperar, pues se supone. Total. Y hay otra que a mí no sé cuál virtud sea esta, que yo creo que Jesús la vivía muy bien y era como vivir el presente, o sea, que yo sé que es un cliché, pero me refiero como a cuando uno está trabajando en sus 8 horas, como darla toda en esas 8 horas. Cuando uno después pasa a estar con las amigas, como que estar con las amigas en ese momento y concentrarse en lo que uno está haciendo. Y que hay otros santos que lo han dicho, pues San José María decía, está, haz lo, ¿qué? Haz lo que tienes que hacer y está en lo que haces. Algo así es la frase, soy muy mala en esto, lo repito. Pero algo así era la frase como de estar en lo que uno hace, o sea, no estar con los hijos y estar pensando en el correo, no estar en el correo y entonces estar pensando en como tratar de verdad poder estar en lo que uno está haciendo y eso creo que es importante para, bueno, si voy a vivir en este mundo loco y más o menos me gusta además, me voy a organizar y por lo menos voy a intentar estar en cada momento como en esa actividad y no así como en mil actividades al mismo Sí. tiempo. Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdísimo con la paciencia. Yo creo que eso es de lo principal, porque al final también es como descansar. Yo creo que es un acto de abandono. O sea, cuando me imagino a Jesús retirándose y yéndose a descansar, para él es como me entrego a las manos de Dios, porque del Padre, pues porque confío. O sea, confío, como que al final creo que eso está detrás del descanso y alguna parte del evangelio, que no se note que nosotras somos pésimas con esto, Pésimas. con citas, referencias, etcétera, pero bueno, algo donde dice Estamos como, tratando de mejorarlo igual, pero sí, pero ahí vamos, téngannos paciencia. Pero cuando dice como si las aves del cielo no se están preocupando por qué van a comer, ustedes porque sí. Entonces uno mira, por ejemplo, la naturaleza está parchada por ahí, los animalitos están como tranquilos, un perro uno ve que se acuesta y duerme y está descansando, no hace mucho más, mm, y no está preocupándose por dónde va a conseguir la comida, cómo voy a hacer. Y los humanos, en cambio, nos cuesta demasiado ese abandono, como que es un abandono pues radical, ¿no? O sea, a ver, obvio, uno no tiene que esperar a estar en una actitud de voy a dejarme morir de hambre a ver si Dios me alimenta. No es literal. Dios quiere que uno haga cosas y cuenta con uno. Se trata es más como de un abandono de yo voy haciendo las cosas, pero sin querer controlar, ¿no? Que yo creo que al final ese es el reto de la paciencia, del abandono, y porque al final es que lo que hablábamos antes de toda la inmediatez y productividad es querer controlar cada minuto del día. O sea, es que es uno como Total. una obsesión de controlo mi agenda, mis tiempos, los espacios, todo lo que voy haciendo. Y nos cuesta, o sea, yo creo que ahí al final es una gran lucha entre el soltar, abandonarse con paciencia y tener el control, que ese es creo que lo Total. que más está, o sea, de las cosas que más estamos pecando como seres humanos en el mundo en el que vivimos ahora. Y yo le agregaría, Majo, a eso la el miedo al sufrimiento. O sea, porque pues, yo creo que muchas veces todo lo hacemos es como porque no quiero sufrir. Y hay muchos tipos de sufrimiento, ¿no? Como no quiero sufrir porque no tengo comida, pues que creo que es como el más válido. Pero no quiero sufrir porque no tengo el carro más play, entonces tengo que trabajar demasiadas horas para poder tener el mejor carro. O no quiero sufrir el rechazo de un mal trabajo. O no quiero sufrir de muchas maneras. Y que creo que como somos una sociedad tan inmediata, que queremos todo ya y que todo se nos haga de la manera fácil, ese mm, sufrimiento también lo estamos como evitando y el descanso de alguna manera lo asociamos con que si no hacemos para evitar ese sufrimiento,
pues va a llegar y llegan otros tipos de sufrimientos, claramente. O sea, si uno no descansa, también llegan otros tipos de sufrimientos, pues que son de pronto más socialmente aceptados, como, está muy cansado de trabajar, pero es muy buen trabajador. O está en un burnout tenaz, pero es muy buen trabajador y ha entregado todo. Entonces yo creo que ese tema también es clave como tenerlo presente porque el descanso también, pues, es estar abierto al sufrimiento de muchas maneras y creo que es algo como que vale la pena como tener presente. Sí, y ahí creo que, pues no sé por qué, cuando mientras decías eso pensé mucho en una palabrita que también últimamente ha salido mucho, una virtudcita chiquita, que ha Diosito. salido mucho en mi oración y es la humildad. Y entonces, pues uno a veces como que se examina en la humildad y uno dice, no, pues yo no soy tan egocéntrico ni, pues no es tan grave. O sea, obviamente todos tenemos nuestro ego, pero no es tan grave. Pero me puse a leer las letanías de la humildad. Yo no sé si Mm. ustedes alguna vez han leído las letanías de la Sí, humildad. sí, Parece son esa súper cosa, fuertes, son muy fuertes. Y yo leo eso y yo muy digo, de fuertes. verdad, yo tengo que aspirar a esto, Dios, o sea, ¿cómo se hace? O sea, y ahí me di cuenta que me falta humildad. Y obviamente, no es un gran descubrimiento, pero como que me han hecho, o sea, de verdad, yo leo eso y yo quedo muy tranquila después de leer eso. O sea, como que sí me han ayudado full. Entonces, si alguien está teniendo problemas con o no sabe muy bien qué es la humildad, le recomiendo las Sí, letanías son de la duras. humildad, porque Son son duras, duras pero y También. buenas. buenas, La verdad, siento que Sí, sí, a sí uno lo ayudan mucho. aterrizan mucho, mucho. totalmente. Yo ahí Ay, quería sí. agregar antes de pasar como al siguiente tema y era un último conflicto que a mí me surge con todo esto. Y lo estoy medio discutimos cuando estábamos parando el capítulo y es, uno escucha mucho, y bueno, ustedes me aclaraban que era más como el protestantismo, pero uno escucha mucho que cómo estamos nosotros llamados a descansar si el mismo Jesús y el mismo San José, bueno, y todos los santos eran súper trabajadores y que de alguna manera puede ser la cultura que implementó el capitalismo, pues un poco, ¿cierto? Como la búsqueda del trabajo, la búsqueda del hacer, y como que mucho del capitalismo se fundamenta como en esas bases, sí, católicas slash cristianas. Entonces, ¿cómo va ese conflicto de descansa, que es hace para Dios y todo, pero trabaja en esa, pues sí, como esa dualidad? Yo creo que ahí está muy ligado con lo que Mapis decía antes de hacerlo todo bien y plenamente. Es decir, si trabaja y trabaja bien, porque el trabajo santifica, ¿no? Que yo creo que eso también es importante decirlo acá y es como estamos hablando del descanso, pero tampoco diciendo pues que todos nos volvamos ahora unos hippies. No, es como cuando tengas que trabajar, trabaja y bien, pero cuando descanses, descansa. Y yo creo que es mucho más fácil que cuando uno trabaja, trabaje, que cuando uno descansa, descanse. Em, entonces creo que nos cuesta más es lo otro. Yo también ahí Total. creo adicional a eso que este mundo nos vendió que el buen trabajo es el buen resultado. O sea, como que yo trabajo y trabajo y trabajo y le meto y le meto y Mm, le meto porque tengo que cumplir un resultado que tiene que ser muy bueno. Y pues yo no sé ustedes, pero a mí la realidad práctica me ha demostrado que uno puede meterle full y el resultado no ser el que uno espera. Y eso Ay, no está quiere fuera del decir que control uno de no haya uno. trabajado bien, pero nosotros creo que confundimos trabajar bien con tener buenos resultados. Obvio, es Dios cierto, seguramente siempre tuvo buenos resultados, pero por ejemplo los apóstoles cuando van a pescar, o sea, a veces salían sin nada y no era que, y estaban toda la noche pescando y no era como que no le metieran al trabajo, de estaban metidos acuerdo. en su trabajo haciendo lo que tenían que hacer y no pescaban, Total. porque creo que confundimos el resultado con hacer bien Ay, nuestro sí, trabajo y eso no es verdad. Total. me gusta esa Sí, y reflexión. sí, me encanta la reflexión. Y viene también un tema, diciendo eso me viene un tema y es la sabiduría con la que uno trabaja. Entonces, me está acordando de Chosen, estoy súper fan, niña, solamente veo de Chosen. Y hay una escena, bueno, como que cuando Jesús los manda a los apóstoles de dos en dos, ¿cierto? Sí, Y a Juan y a Felipe los manda al Decápolis, bueno. Y como que todo se vuelve, o sea, se vuelve un bololo horrible, la gente como que lo toma súper mal, todo no sé qué. Y vuelven, y entonces empiezan a contarles a los demás discípulos lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús como,
creo que fue un poquito polémico, pero bueno, no importa, venga, lo vamos a arreglar. Igual todos los resultados que vamos a tener en este proceso no siempre van a ser los mejores. Es normal que las cosas salgan mal. Entonces me parece divino, pues varias cosas. Uno, porque pues Jesús dice, las cosas van a salir mal, así lo hagamos con todo el amor, pues las cosas van a salir mal. Entonces, primera cosa. Y segunda cosa, se nota que pues es la primera vez en que ellos dos salían a predicar solos. Entonces, pues la sabiduría que tenían para escoger Normal. lo que iban Mm. normal. Y uno a veces se da muy duro y o sea, soy la primera, que uno es como soy la peor, lo he hecho súper mal, y es como de pronto no es que lo estoy haciendo mal, sino que me estoy lanzando a hacer algo nuevo y lo he escuchado en muchas cosas, justamente pues en diferentes entrevistas y todos, que mucha gente muy exitosa en la semana no mide lo bueno que ha hecho, sino los fracasos que ha tenido, porque Mm. eso también mide el riesgo que están tomando. Entonces era como, ¿qué fracasos he tenido esta semana? O dónde la embarré mal, ¿por qué? Entonces era porque de pronto están haciendo cosas nuevas que los están llevando a mejorar. Entonces creo que también Dios a uno lo está llamando hoy, es como, bueno, tenga paciencia, relájese, haga las cosas, todo toma su tiempo, porque usted no va a ser sabio hoy, usted no va a ser sabio hoy porque está empezando cosas nuevas hoy. De pronto en 3 años, 5 años, 10 años, o lo que implique volverse sabio en ese tema. Entonces creo que eso también es súper claro. Sí, eso Sí, me está. gusta. Y yo creo que eso de los resultados se puede traducir a otras cosas. O sea, estamos muy acostumbrados como sociedad a medir resultados que sean muy visibles, que sean muy tangibles y muy inmediatos. Y eso es muy difícil de medir con el descanso. O sea, en el descanso es difícil saber cuál es el resultado positivo o si fue bueno o malo, ¿no? Como que al final es una cosa muy de una sensación, pero no hay resultados que son muy demostrables para afuera, como con los otros, ni que yo pueda estar como, sí, Ujú. mostrando. Entonces, yo creo que eso también como que hace que pierda atractivo el descanso, porque no recibimos como premios. O sea, suena como Sí, raro, sí, sí, pero pero sí, se no Sí, sí, entiende. recibimos sí. Sí, sí, se premios entiende. por descansar, como socialmente eso no es premiado o reconocido de ninguna manera. Entonces, creo que esa Pero en cultura la de Biblia, resultados también. pero en la Biblia sí sale como en una parte, como ya saben, dice como ora en lo secreto, porque antes como que los judíos rezaban así como así enfrente de todo el mundo y que los vieran rezando y eso era como un símbolo de piedad, pues. Y Jesús llega a decir como no necesariamente, o sea, como que ora en lo secreto porque tu Padre que está en lo secreto, Él te verá rezando en lo secreto. Y creo que eso es válido también para las acciones, o sea, como que no todo lo que hacemos tiene que ser pues reconocido por todo el mundo, sino que con tener una recta intención de hacer un buen trabajo, eso ante Dios ya es suficiente trabajo, pues. Y sí, eso. Pero Total. entonces, al final, como, pues creo que para no terminar en solo una reflexión, sino como realmente concluir en algo, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer del descanso algo, o sea, como priorizarlo en nuestra agenda, en Sí. esta sociedad que va a toda? A ver, yo pienso que lo primero es entender por qué en verdad es importante. O sea, con todo lo que acabamos de hablar, yo creo que decimos como por qué no lo hacemos, pero cada persona tiene que priorizarlo y para eso tiene que entender por qué si es algo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, que cada quien haga un poquito como ese ejercicio de, ok, esto es importante por A, B, lo que sea. Y lo otro que yo creo y que descubrí hace relativamente poco, diría yo, ya no me acuerdo ni siquiera con quién lo hablé, cómo, por qué o si lo leí, pero hay diferentes formas de descansar y diferentes formas para cada persona. Entonces, hay una forma de descanso que yo creo que es la que uno más asocia en su cabeza, es dormir. Y sí está bien y hay que dormir bien, pero hay otras formas de descansar que son, por ejemplo, naturaleza, como estar en contacto con la naturaleza, estar en un parque, ver verde, como que eso está además comprobado que genera como, ya no me acuerdo si es dopamina o bueno, alguna de esas, Oxitocina, dopamina, alguna. oxitocina, alguna de esas, pero eso ayuda.
Socializar es una forma de descanso, pero socializar como tipo compartir un tiempo de calidad con alguien que uno quiere, como me voy a tomar un café con una amiga, pero me tomo el café y ya, y hablamos de lo que tenemos que hablar y nos sentamos las horas que tengan que ser. Esas son tres formas de descanso y ya no me acuerdo qué otras hay. Como de pronto cosas de creatividad, tipo pintar, eso también es otra. Pintar, Pintar o escribir, tejer, coser, cosas de eso también hacer ayudan a manillas. descansar. hacer manilla, Sí, sí, sí. que nosotros Entonces hacemos eso creo que mucho también manillas. explorarlo. Uno cómo va combinando las formas de descanso en su vida y entendiendo qué es lo que uno necesita para recargarse. Total, que creo que eso es súper clave. Y eso también es un ejercicio de conocerse a uno mismo. O sea, como entender, porque hay gente que con la gente no se recarga, tiene que estar es como más solo. O se recarga mucho con la gente, entonces, pues que busque espacios como para socializar. Creo que eso es súper, súper, súper clave. Y más volviendo un poco como a la reflexión de el por qué descansamos. Bueno, obviamente creo que es una situación biológica, como que el cuerpo lo exige y la mente lo exige ahorita que estamos en una sociedad en la que Mm. los trabajos, pues por lo menos en el, pues el grupo donde nosotros nos movemos, más que todo son mentales, o sea, uno tiene trabajo es mental, no tanto como físico, no estamos en el campo arando ni nada por el estilo. Sí necesitamos es como hacer descansar la cabeza. Entonces, ¿cómo hace uno para descansar la cabeza? Y se me viene mucho a la mente también lo que le pasó mucho a Santa Teresa de Calcuta, que me contaban en estos días de la historia, yo no sabía, y ella cuando empezó pues la Orden de las Hermanas de la Caridad, pues estaba entregada a su labor, y su labor pues era ir a ayudar a los pobres, entonces ella trabajaba todos los días de la semana, absolutamente todos los días de la semana, y el primer mes se enfermó horrible, y entonces le tocó pues sí, creo que le estuvo pues como con médicos y todo, y su director espiritual la sentó y le dijo, usted tiene que descansar. En la misma Biblia hay un día de descanso, que son los sábados, pues el Shabbat, ¿cierto? Como los judíos que Ujú. antes era el Shabbat, Sí, pues sí. en este caso es el domingo, bueno, lo que sea, pero hay un día de descanso porque Dios sabe que tenemos que descansar, entonces es algo que también uno dice, bueno, más allá de lo biológico, el mismo Dios, pues Dios al que seguimos, al que creemos, al que estamos como con todo lo que Él nos dice, descanse, descansen, saquen el tiempo para descansar. Entonces, pues qué mayor mandato que ese como para uno verdaderamente hacerlo. Creo que es como muy clave y muy importante. Sí, yo no sé. Yo creo que, yo creo que también es muy válido todos los esfuerzos que hacemos por alejarnos un poco de el celular en la medida de lo posible. O sea, habrá gente que lo pueda hacer menos y gente que lo pueda hacer más. Pero yo, por ejemplo, últimamente he pensado mucho en que ya no estoy en silencio, o sea, sí estoy en silencio con los ratos de oración, pero, o sea, yo me muevo y oigo música, o sea, además me encantan los podcasts, entonces estoy oyendo cosas todo el tiempo y siento que, como en las películas, hay que volver a las películas de los 2000 un poco, en la medida de lo posible, como sí, estar un rato sin, ¿qué pasa? Si un día, por Nada. ejemplo, a mí me parecen locos, que tengo amigos que los hacen, que corren sin música. A mí me parece que eso es como una Ay, tortura. O admirable. sea, O sea, yo eso no lo entiendo. Me exacto. Pero ¿qué parece pasa si un día impresionante. no corre con, uno no corre con música? E incluso pueden ser cosas súper buenas. Yo a veces corría oyendo las conflictuadas, pues, o sea, como que, pero ¿qué pasa si un día corro sin eso? O si un día no me baño con música, sino ya, o si un día no pongo la radio, yo oigo mucho radio. Entonces, Mm, ¿qué pasa si un día no me entero de lo que está pasando? ¿O qué pasa si, o sea, como probar? Como que no tiene que ser, voy a estar 21 días sin el, no, o sea, hoy no voy a oír música en la ducha o hoy no voy a hacer esto, a ver qué pasa, Total. cómo era esa vida un poco sin todos esos estímulos. Y creo que eso también total. ayudaría mucho. Me encanta lo del celular. O sea, yo creo que eso es algo que a mí me serviría y que a muchas personas de la sociedad. Sí. Sí. Porque uno no suele tener tiempo sin el celular. O sea, uno se duerme con el celular al lado. Es lo último que uno casi que ve y lo primero que uno ve cuando se despierta. Yo creo que uno tener como un espacio de la semana sin celular sería demasiado importante. Como de verdad dejar el Demasiado. celular 100% a un lado. Yo, algo que tengo pendiente comprar es un reloj como para alarma,
porque a veces esa es como muy una excusa que yo utilizo, como ponerme alarmas pues para despertarme o porque tengo que ver el tiempo si tengo que salir a Además, Majo encontrarme con necesita más de alguien. una alarma para despertarse. Exacto. Entonces, eso es algo que tengo pendiente comprar, por ejemplo, pero yo creo que descansar es que las pantallas agotan, Cansa bueno, a mí me horrible. agotan en exceso, en exceso, en exceso y uno tiene muchas horas del día con pantalla o celular o Todo el computador. O día. sea, Tu computador. Es que uno no puede Sí, trabajar qué sin computador impresión. ahorita. no, 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 eso es Es que ahorita impresionante y yo uno creo hasta que cae en hacer la oración con el celular, el total, rosario con el celular, o sea, como cosas que es como, todo. yo no necesito esto para hacer estas cosas, porque hay cosas que, o Ejercicio con el sea, celular, o sea, es que todo uno usa el todo. celular, todo, No es todo, que a eso uno es se una le vaina pierde loca. 5 minutos y uno es mi celular, mi celular, mi celular. Sí, tal La cual. angustia. ¿Dónde está la Ay, angustia? oigan, pues sí, no, la verdad me encanta esta conversación. Yo creo que en la sociedad que vivimos, así como hay cosas muy buenas y que se pueden dar un poco más fácil, como esta cultura de ser saludables, etcétera. Bueno, hay muchas cosas muy buenas. eh, También hay otras que uno tiene que trabajar de una forma más consciente cuando toca ir un poquito a contracorriente. Y el Total. descanso creo que es una de esas en las que uno lo tiene que hacer de manera más consciente, intencional, como que uno no casualmente va a descansar, no. O sea, toca abrirse el espacio en la agenda, o sea, sí, como literal, destino un tiempo, un espacio y sé que es para descansar en las formas que nos gusten, como lo queramos, pero toca priorizarlo en la vida porque no va a pasar como por casualidad pura y dura. Yo quedé muy marcada por una frase que yo dije, pero que fue gracias al Espíritu Santo, que fue como, ¿cuál es el estilo de vida que Dios quiere que yo viva? O sea, creo que esa es una pregunta muy válida como para hacerse, o sea, ¿cuál es el estilo de vida que quiere Dios para mí? Total. Yo le agregaría es también escuchar el cuerpo, porque el cuerpo uno no cree y tiene mucha sabiduría y le da mucho a uno muchas señales como de descansa o si uno está cansado de pantallas, parar de ver pantallas. Y creo que en esta época como de la productividad se le da muy duro al cuerpo como exigiéndole y no tanto escuchándolo. Entonces creo que es muy importante ahorita también como, pues sí, como me gustaría terminar como aportando eso. Me gusta, sí. Y creo que atarlo a alguna virtud que queramos trabajar también le puede dar un sentido como aún más profundo cuando nos cuesta más y cuando estamos más metidos como en una ola de tengo que ser productivo, tengo que controlar, tengo que no sé qué. De pronto intencionarlo con es que quiero trabajar esta virtud, quiero trabajar en la paciencia, quiero abandonarme en Dios y desde ahí también de pronto cómo empezar a cogerle cariño al descanso en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues nada, amigas, qué rico haber vuelto a grabar nosotras. Siempre se siente muy rico como una conversación de amigas y bueno, todas las personas que nos escuchan acá seguiremos porque muy maluco estar conflictuadas solas.